amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, bienvenidos a Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Como siempre traemos lo último de la información que está en tendencia, que está caliente, y lamentablemente se reportó un fallecido durante la violenta manifestación de la generación Z, donde también resultaron heridos 80 policías y otros civiles. El fallecido responde al nombre de Eduardo Ruiz, él es un rapero de 32 años. Ya recientemente la Fiscalía ha emitido un comunicado en donde informa que ha iniciado las diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del rapero que mencioné, Eduardo Ruiz, de 32 años, durante la manifestación de la generación Z. De acuerdo con la Fiscalía, Ruiz recibió un disparo de arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Francia en el cercado de Lima. A propósito, lo que también es tendencia es el nombre del presidente José Gerí, quien se pronunció para lamentar el fallecimiento de Eduardo Ruiz y exhortó a que las investigaciones determinen con objetividad los hechos y responsabilidades. Quiero comentarles otra noticia para dar datos generales. La Defensoría informó que hay un muerto y más de 100 heridos, como ya mencionamos, que es Eduardo Ruiz, y 10 detenidos que dejó la violenta marcha nacional, según, reitero, la Defensoría. Voy hasta un informe actualizado a las 11:35 de la noche de la víspera. Los enfrentamientos ocurridos durante la marcha nacional, la movilización de la generación Z, dejó un saldo de 102 personas heridas, 10 detenidos y, como ya sabemos, un lamentable fallecido que no se sabe cómo ocurrió. Él recibió un disparo, pero algunos señalan que ha sido un efectivo terna, pero ¿cómo sabemos eso? Simplemente es un sujeto que puede ser un delincuente, puede ser un vándalo, puede ser un mismo manifestante. No se sabe todavía al respecto. Lo cierto es que ha muerto una persona y muchos ya están seguramente celebrando porque era lo que buscaban. Vamos a hacer un pequeño corte, por favor, para ingresar con la primera entrevistada. Ya regresamos en brevísimo. En Altavoz Tendencias por Vital y Tribu. Ya tenemos a nuestra primera invitada, ella es Milagros Muñoz, comunicadora, que muy amablemente está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aaron? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo viste la manifestación violenta de la llamada Generación Z? Hay lamentablemente un fallecido y se tiene que investigar cómo ha ocurrido este deceso. Así es. Bueno, a mí me llama la atención, igual el modus operandi es muy similar al del 2020, obviamente con las grandes diferencias de la cantidad de gente que hubo en una marcha y otra, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pude ver? Porque también hay periodistas, amigos que estuvieron ahí desde temprano, y es que aproximadamente hasta las 7:30, 8 de la noche, fue una marcha tranquila. Así es, claro. 3 gatos, inclusive por las fotos que se hacían desde arriba, desde los aires, se podía ver que fue una marcha con muy poca convocatoria. Yo incluso le digo a un amigo periodista, vete de acá, porque si sucede las cosas como sucedieron en el 2020 con Merino, a partir de las 8 de la noche comienza a llegar nueva gente con otro tipo de comportamiento. Tirar explosivos a la policía. Exactamente. Precisamente este amigo periodista se retira y luego regresa más tarde cuando ya hay que cubrir el tema, pues, ¿no? del tema de la violencia. Pero efectivamente, ese modus operandi era previsible. No soy la única que
comenzó a compartir previamente a la marcha, días antes, e incluso hasta el mismo día en la mañana, qué cosas iban a suceder, anticipar qué riesgos existían, ¿no? Claro, y ahora están pidiendo, como ya estaba escrito, como ya se sabía, no había que ser muy pitonizo para esto, la renuncia del presidente José Gerí. Totalmente. Vi también contenidos de algunos creadores de contenido que de pronto pues quisieron hacer un análisis para mi gusto muy de mesa, ¿no? Diciendo toda marcha es política, pero cuando decíamos que esto se iba a politizar no significaba que esta marcha deje de tener objetivos de temas que ¿Pero cuál se era el resuelvan. objetivo? Supuestamente en primer momento era para mí es destituir al gobierno, sí, que se baje en el gobierno de Dina Boluarte, ya cayó, ya fue vacada. Ahora, ¿cuál era el motivo? El motivo, que caiga Gerí hasta que asuma José Paredes, Ruiz Duque, Flor Pablo, ¿no? Hacer exactamente lo que sucedió con Manuel Merino a través de los mismos mecanismos que lastimosamente es cobrar vida, gente que está yendo a la marcha pensando que está marchando por alguna causa justa. Lo triste de esto es que nuevamente se pierde el foco de lo importante, y eso iba con que cuando decíamos no, las marchas se van a politizar, no es porque no queramos que se hable de política, es porque la marcha se convierte, o los objetivos de la marcha o los efectos de la marcha se convierten en temas de luchas de poderes. Ahora la discusión es si se queda Gerí, si no se queda, si se bajan al ministro del Interior, quién asumiría, en vez de que se mantenga la agenda de la lucha contra el crimen organizado y la defensa de los pobres transportistas que no pueden trabajar en paz porque los matan a plena luz del día. La movilización debió ser en contra de la inseguridad ciudadana, en contra de la criminalidad, exigir que el gobierno tome cartas en el asunto, exigir que como primer objetivo el gobierno del señor Gerí se dedica a luchar contra la criminalidad, pero no, hemos visto que exigen que se luche contra la criminalidad lanzando piedras, tirando explosivos, es decir, quieren acabar la violencia utilizando más violencia. Exactamente. Entonces, ¿quién está hablando ahorita de los transportistas? La causa que muchos dijeron defender para poder ir a la marcha. O sea, no solamente hay gente vándala en la marcha, hay gente de buenas intenciones que cree que está luchando por algo justo sin entender sus contextos, a quienes empoderan, a quienes apoyan, con quiénes estarían marchando, cuántas causas hay alrededor, a quién tienen a su costado, ¿no? Y se exponen a ser, como muchos dicen, carne de cañón de gente con otras agendas, que no se comportan igual que estos, digamos. Claro, porque hemos visto, ya en su momento vimos la restitución de Del Espinosa, había gente que pedía la salida de la cárcel del golpista Pedro Castillo, y ahora, por supuesto, señalan a José Gerí de violador cuando su caso está archivado. Así es. Y ahora le van a decir asesino, ¿no? Como ocurrió con Merino, ¿no? Tal cual. Lo peor de todo, y es que quiero llamar a la reflexión, obviamente a nadie le gusta sentirse o aceptarse un tonto útil, pero si existen personas que ya les estaban anticipando y advirtiendo que esto se podía poner violento, que ya les estaba cantando todo lo que iba a suceder. Tal cual, ¿no? Entonces, ponte a pensar. Y tienen su hoja de ruta. Exacto. Para su golpe de estado callejero. O sea, todas las personas que ahorita están indignadas, que fueron a la marcha, que sí fueron pacíficas, que se retiraron a tiempo y que no ocasionaron nada de los lamentables hechos que sucedieron más adelante, más avanzada la noche. Pónganse a pensar, ¿por qué existe gente que sí pudo anticipar esto y sí les recomendó no asistir porque esto se iba a poner violento? ¿Por qué hay un modus operandi? No es que seamos más inteligentes necesariamente, es simplemente que podemos leer a veces mejor los contextos, o que desconfiamos, o que ya sabemos cómo hay cosas que funcionan de determinada manera. No es por ser malos, no es por enfrentarnos entre peruanos, pero es que tampoco es que tener una bola de cristal. Hay cosas que se pueden anticipar. Para algo se hace el análisis político, para algo existe gente que se dedica a hacer análisis de este tipo de contextos. El fallecido, lamentablemente, es el rapero Eduardo Ruiz, de 32 años. Él recibió un impacto de un disparo de arma de fuego, pero señalan ya en redes sociales que ha sido víctima de un terna, pero ¿cómo saben que es un terna y no es uno de ellos mismos, o es algún vándalo, un delincuente que ha aprovechado el caos? Todas las personas que afirmen de antemano que fue un terna o un policía encubierto son personas que son enemigas de la justicia y de la verdad. Pero que se investigue, ¿no? Totalmente. ¿Cómo puedes determinar que fue un terna? Lo peor de todo es que antes de iniciar las marchas ya se anticipaba que si es que existía violencia era porque iban a ser policías encubiertos, porque son los ternas que fomentan la agresión. Entonces,
ahí no estás anticipando nada para advertir, estás sembrando desconfianza, incertidumbre e inseguridad en la gente que planea marchar, y eso vulnera la seguridad de cualquier tipo de marchante, pacífico o no. ¿Pero ha sido lo de ayer una marcha pacífica? Hasta las 7:30. De ahí, obviamente, llegaron otros Pero hemos visto, grupos, claro, ¿no? hemos visto a gente incluso pateando a los policías, golpeando a los policías, ¿no? Totalmente. Hay como 80 Alguien pacífico, efectivos heridos, ¿no? Alguien pacífico no coge piedras para tirárselas a las policías. Alguien pacífico no lleva algunos instrumentos que incluso en fotos y en videos se pueden ver, que son para lanzar, no sé, pues, artículos de fuego a la policía. Alguien pacífico no hace eso. Y tú, pacífico, estás marchando o planeas marchar al costado de esa gente. Eso es lo que yo llamo la reflexión, ¿no? Pero ahora sí funcionan todas las cámaras de seguridad cuando quisieron boicotear esto, pero felizmente pudieron reparar el tema y van a poder, gracias a este sistema, ver el rostro del asesino, ¿no? De este sujeto que asesinó al rapero. Efectivamente. Acá hay dos cosas importantes. Lo que no pasó con Muñoz, ¿no? Que no pasó con Muñoz. Acá hay algunos... ¿Muñoz sigue en APP, por cierto? Acción Popular, no. No, perdón, en Acción Popular. Sí. No sigue. Renunció. Nunca entró su ficha de afiliación, sin embargo, pudo haber permanecido, pero después de las marchas de Merino, donde él anunció, nunca quiso mostrar las imágenes de las cámaras de seguridad, ¿no? Anunció su renuncia, que nunca fue tanto una renuncia porque nunca estuvo, pero digamos ya, en gesto, renunció a continuar pues de la mano de Acción Popular, que fue el partido que lo llevó a... Sí, estábamos hablando de las cámaras de seguridad, que van a servir como elemento para identificar a quien asesinó a esta persona. Hay algunos elementos que nos pueden marcar las grandes diferencias entre lo que pasó en el 2020 y lo que está pasando ahorita. Y una de ellas Antes de eso, sí. me piden por favor que veamos un corte. Vamos a un corte comercial y regresamos en breve. Ya volvemos.